La mayoría de las veces, los delincuentes están motivados para infringir las leyes por razones bien calculadas que poco o nada tienen que ver con las creencias. En algunos casos, puede ser para obtener beneficios económicos, y en otros, algunos delincuentes simplemente infringen la ley por diversión. Sea cual sea el caso, van a cada situación preparados para el peor resultado posible. Sin embargo, cuando se trata de delitos por motivos racistas, la mayoría de los autores se enfrentan a estas situaciones cegados por su odio incontrolable, por lo que a menudo se ven sorprendidos por las consecuencias de sus acciones una vez que el polvo se asienta. He aquí 10 condenados racistas que reaccionan a sentencias inesperadas tras sus delitos de odio. Kayla Norton y José Torres. A diferencia de la mayoría de los demás nombres de esta lista, nuestros primeros convictos racistas no cometieron en realidad ningún asesinato, pero sus crímenes fueron igual de graves. Mataron una celebración de cumpleaños perfectamente feliz con su despreciable comportamiento y sus actos de terrorismo. En un brillante y soleado día de julio de 2015, Kayla Norton y José Torres se embriagaron de alcohol mientras se unían a otros miembros de un grupo llamado Respeta la Bandera en ataques racistas esporádicos por los condados de Douglas y Paulding, al oeste de Atlanta. Con banderas confederadas enarboladas con orgullo en las plataformas de sus camionetas, el grupo no solo hacía ruido, sino que se aseguraba de que su presencia se hiciera sentir en la zona. Aunque el supuesto paseo pretendía celebrar el legado de la bandera, no tardaron en descubrirse las verdaderas intenciones del grupo. Según la oficina del fiscal del distrito del condado de Douglas, el 911 del condado de Paulding empezó a recibir inmediatamente llamadas en las que se informaba de que miembros asociados a este grupo estaban amenazando a ciudadanos afroamericanos en varios lugares del condado de Paulding y profiriendo numerosos insultos racistas en el proceso. El hecho fue inquietante para toda la comunidad, ya que se produjo solo un mes después de que un pistolero racista abriera fuego contra los feligreses, matando a 9 de ellos, en una iglesia históricamente negra de Charleston, Carolina del Sur. La situación se agravó rápidamente cuando el grupo llegó a Douglasville, donde se encontraron con una fiesta al aire libre para un niño de 8 años, que incluía una comida al aire libre y un castillo hinchable. Según informes de testigos presenciales, los miembros del grupo, muchos de los cuales están ahora en prisión, lanzaron insultos racistas a los invitados a la fiesta cuando pasaban por el lugar. En un momento dado, algunos de ellos bajaron de sus camiones, se acercaron a los asistentes a la fiesta y amenazaron con matarlos. En medio de todo el caos, Kayla Norton recuperó la escopeta de José Torres, una escopeta táctica del calibre 12 con empuñadura de pistola, de una de las camionetas, la cargó y se la entregó. Torres pasó entonces a amenazar a los asistentes a la fiesta, en su mayoría afroamericanos, en un espeluznante momento de locura. Algunos de los invitados pudieron captar las espeluznantes escenas con sus teléfonos, y en ellas se ve cómo la policía intentaba formar una barricada protectora frente a las familias, mientras los camiones se alejaban. Norton y Torres, que comparten 3 hijos fuera del matrimonio, fueron detenidos más tarde por la policía, y así comenzó su intenso juicio mediático que llevó al grupo Respect the Flag a ser acusado como banda callejera por un gran jurado del condado de Douglas. En febrero de 2017, casi 2 años después del incidente, Norton, de 25 años, y Torres, de 26, comparecieron en un juzgado del condado de Douglas, en Douglasville, para su sentencia. Varias semanas antes, un jurado declaró a los 2 amantes culpables de violar la ley de prevención y terrorismo de bandas callejeras de Georgia y de proferir amenazas terroristas. Además, el jurado condenó a Torres por agresión con agravantes. Como Georgia no tenía ninguna ley específica para los delitos de odio, este fue el término utilizado por el fiscal de distrito Brian Fortney y posteriormente por el juez del Tribunal Superior William McLean para describir el comportamiento del grupo. El caso creó bastante revuelo en los medios de comunicación, pero nadie estaba preparado para las escenas que tuvieron lugar en el juzgado. Tanto Norton como Torres se sentaron encorvados y lloraron durante todo el proceso mientras el juez McLean dictaba sentencia. 13 años de prisión y 7 años de libertad condicional para Torres, y 6 años de prisión con 9 años de libertad condicional para Norton. Los dos fueron también expulsados del condado de Douglas. Cuando se le permitió dirigirse al tribunal, una llorosa Norton se declaró responsable de sus actos. A continuación, se dirigió a la zona de la sala donde estaban sentadas las víctimas y sus familias, y pidió disculpas entre lágrimas. Dijo: «Pero quiero que todos sepan que no soy yo. No soy yo. No es él. Nunca me acercaría a vosotros y os diría esas palabras. Siento mucho lo que te ha pasado».
Una de las víctimas, Aisha Bryant, que había testificado contra los dos, aceptó las disculpas y dijo que había perdonado a la pareja, poniendo fin a la emotiva sentencia. Edgar Ray Killen. El lunes 13 de junio de 2005, Edgar Ray Killen, de 80 años, entraba en el tribunal de Mississippi en silla de ruedas, mientras respiraba con la ayuda de unos finos tubos verdes conectados a bombonas de oxígeno. Frágil, viejo y canoso, Killen estaba a punto de ser juzgado por el asesinato de 3 trabajadores de los derechos civiles. No solo ordenó los asesinatos de estos hombres por odio, sino que al parecer se jactaba del éxito del trabajo. Entonces, ¿cómo un predicador de 80 años y antiguo operario de un aserradero se ve envuelto en la muerte de 3 jóvenes? Tendríamos que hacer un viaje por la memoria hasta el momento en que se produjeron estos asesinatos sin sentido. En 1964, Killen no solo era predicador, sino también miembro de alto rango del Ku Klux Klan, KKK. En aquella época, el KKK utilizaba el terror y la intimidación violenta para impulsar su programa de supremacía blanca, por lo que no era de extrañar que casi siempre estuvieran en desacuerdo con el movimiento por los derechos civiles. El 21 de junio de 1964, 3 trabajadores de los derechos civiles, James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner, cuyos nombres se convertirían en sinónimos de la crueldad de la era de los derechos civiles, se dispusieron a investigar el incendio de una iglesia afroamericana en el cercano condado de Neshoba. Tras reunirse con algunos lugareños, fueron detenidos por exceso de velocidad esa misma tarde y recluidos en la cárcel del condado, en el centro de Filadelfia. El trío debió de sentirse aliviado cuando fue puesto en libertad esa misma noche. Sin saberlo, se dirigían directamente a una trampa mortal planeada para ellos por Killen. Siguiendo instrucciones de Killen, miembros del KKK emboscaron y mataron al trío en una carretera rural de la antigua ciudad maderera de Filadelfia, Mississippi. Sus cuerpos fueron descubiertos, más tarde enterrados en una presa casi 7 semanas después de su desaparición junto a su ranchera calcinada, lo que le valió al caso el nombre de Meeburn. Durante la investigación, se descubrió que miembros del Ku Klux Klan, la oficina del sheriff del condado de Neshoba y el departamento de policía de Filadelfia eran cómplices del asesinato. También se sospechó que Edgar Ray Killen había participado en el asesinato, pero más tarde fue puesto en libertad por su buena reputación como predicador. El asesinato del trío conmocionó al país y dio lugar a la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964. También inspiró la película de 1988, Mississippi Burning, basada libremente en los hechos. Unos años más tarde, el reportero Jerry Mitchell descubrió nuevas pruebas que implicaban a Killen en el asesinato del trío mientras investigaba el caso. Esto llevó a la reapertura del caso, y Killen fue finalmente procesado por el testimonio de un antiguo chico de los recados del KKK, Mike Hatcher, que afirmó que Killen se había jactado ante él de los asesinatos de los 3 activistas un día después de que se llevara a cabo el trabajo. Tras eludir la justicia durante 41 años, Edgar Ray Killen fue finalmente juzgado por su participación en la muerte de 3 hombres en junio de 2005. Tras un intenso juicio de 7 días, los miembros del jurado condenaron a Edgar Ray Killen por homicidio involuntario en lugar de asesinato. El juez procedió a dictar una sentencia de 20 años por cada homicidio, con lo que la condena total de Edgar Ray Killen ascendió a 60 años de cárcel. Durante todo el juicio, e incluso en la sentencia, Killen se mantuvo estoico y nunca mostró remordimiento alguno por sus crímenes. Al salir del tribunal tras la sentencia, Killen demostró que aún le quedaba mucha rabia dentro cuando dio un manotazo frustrado a una cámara que le apuntaba. Puede llamarse el último hurra de un criminal lleno de odio. Aunque la sentencia dejó a mucha gente algo decepcionada, les consoló el hecho de que Killen pasaría el resto de su vida en la cárcel. Edgar Ray Killen murió 12 años después en el interior de la penitenciaría estatal de Mississippi. Se comprobó que había muerto por causas naturales. Sean Berry, Lawrence Brewer y John King. El siguiente asesinato racial es aún más horripilante que el anterior por la enorme cantidad de dolor que le hicieron pasar a la víctima antes de que finalmente muriera, como consecuencia de las heridas sufridas al ser arrastrado en la parte trasera de una camioneta durante varios kilómetros. El 7 de junio de 1998, después de pasar varias horas bebiendo y socializando con amigos y familiares en la ciudad de Jasper, al este de Texas, James Byrd Jr. se despidió de todos mientras se dirigía a su apartamento al otro lado de la ciudad.
Por desgracia, esa sería la última vez que alguno de ellos vería a Bird con vida. Cuando Bird regresaba a casa ese sábado por la noche, 3 hombres blancos, Sean Berry, Lawrence Brewer y John King, se ofrecieron a llevarle, y Bird aceptó. Los 3 hombres habían pasado gran parte de la noche bebiendo cervezas y conduciendo por la ciudad en la camioneta de Berry, cuando se cruzaron con Bird y se ofrecieron a llevarle a casa. Sin embargo, en lugar de llevarle a casa, los 3 hombres condujeron hacia el este, saliendo de Jasper, y se detuvieron en un pequeño claro del bosque donde golpearon a Bird hasta casi matarle. A continuación, encadenaron a Bird por el tobillo a la parte trasera de la camioneta de Berry y lo arrastraron por el suelo durante unos 5 kilómetros. Según las pruebas forenses y la autopsia realizada a los restos de Bird, este estuvo vivo durante gran parte del arrastre. Solo murió después de que se le seccionaran la cabeza, el hombro y tras un impacto con el borde irregular de una alcantarilla de hormigón. A pesar del impacto, Berry, Brewer y King siguieron arrastrando sus restos durante 1 milla antes de arrojarlos frente a una iglesia negra. Después, se fueron a una barbacoa y actuaron como si nada hubiera pasado. Bird fue encontrado a la mañana siguiente y el rastro de partes del cuerpo desmembradas y las marcas de arrastre dejadas a lo largo del camino de tierra condujeron a los investigadores directamente al bosque aislado del claro, donde tuvo lugar el asesinato. En el claro, los investigadores vieron signos evidentes de lucha, incluidos varios objetos que presumiblemente se dejaron durante la pelea. Uno de esos objetos era una llave inglesa con la palabra Berry escrita en ella, lo que situaba al propietario, Sean Berry, en la escena del crimen. Otro objeto encontrado en el lugar del crimen era un mechero con la palabra Possum, que era el nombre de John King en la cárcel. Dado que John King y Lawrence Brewer eran conocidos supremacistas blancos, las fuerzas de seguridad del Estado y el fiscal del distrito de Jasper decidieron clasificar el asesinato como delito de odio. Durante las investigaciones, también encontraron varios tatuajes de odio en el cuerpo de King, incluido el logotipo de un grupo de odio llamado los Caballeros Confederados de América. En las semanas previas al juicio e incluso a la sentencia, Lawrence Brewer y John King no mostraron ningún remordimiento por sus crímenes. Mientras testificaba contra el dúo, un psiquiatra dijo que Brewer no parecía arrepentido de sus crímenes. La acusación llegó incluso a tacharle de racista y psicópata, etiquetas que llevaba con tanto orgullo. En la misma línea, John King tampoco mostró ningún remordimiento y siempre tenía una sonrisa de satisfacción en la cara cada vez que comparecía ante el tribunal. Solo Berry mostró remordimientos por su papel en el asesinato racista. Pero eso no le salvó de ser declarado culpable del asesinato de James Byrd Jr. junto a Brewer y King. Por sus crímenes, Brewer fue condenado a muerte y el 21 de septiembre de 2011 fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. King también corrió la misma suerte el 24 de abril de 2019 en la misma unidad de Huntsville. Mientras tanto, Sean Berry recibió una pena más leve de cadena perpetua y podrá optar a la libertad condicional en junio de 2038. Corey Muhammad. Nuestro siguiente nombre, Corey Muhammad, demuestra que el racismo puede aparecer de cualquier forma y no tiene por qué atribuirse necesariamente a una raza o color en particular. Muhammad sentía un odio profundamente arraigado hacia los blancos, y esa ira contenida le llevó finalmente a acabar con la vida de 4 hombres en un tiroteo en Fresno, California, en 2017, que dejó a muchos de los familiares de sus víctimas marcados de por vida. Muhammad se cobró su primera vida cuando disparó y mató a un guardia de seguridad, Carl Williams, en un motel de Fresno, California. Sabiendo que acabarían deteniéndolo por el asesinato, Muhammad dio rienda suelta a sus demonios internos y decidió acabar con tantas vidas como fuera posible antes de que lo atraparan. La guerra sin cuartel de Corey Muhammad contra todos los blancos se basaba en su excusa demencialmente malvada de «no tiene sentido caer por un solo asesinato». Motivado por sus retorcidos deseos, Corey Muhammad siguió matando a otras 3 personas, Zachary Randalls, Mark Gassett y David Jackson, antes de que finalmente lo detuvieran. Aunque intentó hacerse el listo, alegando que no era culpable porque estaba loco, el jurado se dio cuenta de la treta y lo declaró culpable de 4 asesinatos y de un delito de odio por motivos raciales. Posteriormente, Muhammad retiró su declaración de demencia para evitar la pena de muerte. Durante la sentencia, Corey Muhammad se mantuvo desafiante y no mostró ningún remordimiento por sus actos. Sin embargo, esto no impidió que el juez Jonathan Conklin lo condenara a 206 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Al dictar sentencia en junio de 2020, el juez Conklin dirigió a Muhammad
unas duras palabras de despedida. Le dijo: «Reconozco que el mundo ha cambiado desde que comenzó este juicio. Odio tener que decírselo, señor Muhammad, pero sus creencias delirantes no tienen nada que ver con ese cambio». Y continuó: «El único cambio que usted ha causado es la pérdida de 4 vidas, la muerte de 4 hombres, que simplemente tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. También has tenido un impacto inalterable en las vidas de sus familias y amigos, y en las de las otras personas a las que intentaste asesinar aquel día. Pero tu capacidad de impactar vidas termina hoy, termina ahora y termina aquí». Muhammad siguió sin mostrar remordimiento alguno, negándose a escuchar ninguna de las declaraciones de las víctimas, organizando un abandono cuando empezaron y teniendo ataques de ira cuando oía algo que no le gustaba. Más tarde volvió cuando le tocó hablar y centró gran parte de su discurso en sus creencias, que combinaban el vudú y diversas enseñanzas islámicas. Después de todo, el juez se aseguró de que recibiera un montón de declaraciones escritas antes de enviarlo a prisión. Travis McMichael. En este caso, se le puede perdonar por pensar que estaba viendo una escena de una película de temática del salvaje oeste. Lamentablemente, los sucesos del 23 de febrero de 2020 no fueron escenas de una película, y en última instancia, condujeron al asesinato por motivos racistas de Armaud Arbery, de 25 años. Un domingo por la tarde, Armaud Arbery decidió salir a correr como de costumbre por Satilla Shores, en Brunswick, Georgia. Desgraciadamente, cuando pasó por delante de una casa propiedad de Gregory McMichael, ese fue el comienzo de una atroz persecución de 5 minutos que terminó con él tendido en la calle en un charco de su sangre. Gregory afirmó que creía que Arbery era un presunto ladrón implicado en varios robos en la zona y posteriormente llamó a su hijo, Travis McMichael. El padre y el hijo cogieron armas, una pistola Magnum del 357 y una escopeta. Se subieron a una camioneta e iniciaron una persecución de Arbery. Rápidamente se les unió su vecino William Bryan, que les siguió en otra camioneta. Juntos, el trío persiguió a Arbery durante unos 5 minutos e intentaron sin éxito cortarle el paso con sus camionetas. En un vídeo grabado con un teléfono móvil por Bryan, se captan los últimos momentos de Arbery cuando la persecución llega a su fin. El vídeo, de medio minuto de duración, muestra cómo Arbery se ensarza en un forcejeo con Travis después de que consiguieran atraparle. A continuación, Travis dispara a Arbery 3 veces a quemarropa con una escopeta del calibre 12. Y en el vídeo se ve cómo el herido, de 25 años, sigue haciendo un intento de huir, pero finalmente cae al suelo tras dar unos pasos. El incidente conmocionó por completo a la otrora pacífica comunidad de Brunswick, y el impacto del vídeo hizo que muchos reclamaran una justicia rápida. No ayudó el hecho de que pasaran más de 2 meses, sin que se produjera ninguna detención, a pesar de las pruebas de vídeo que captaron el espantoso asesinato. Sin embargo, Gregory McMichael tenía cierta influencia en las fuerzas de seguridad locales, como exagente de policía del condado de Glynn y exinvestigador de la fiscalía local. Como resultado, varios agentes estatales tuvieron que recusarse del caso debido a su relación con Gregory. Finalmente, la Oficina de Investigación de Georgia se hizo cargo del caso y en noviembre de 2021 comenzó un juicio estatal contra los hombres. El juez del Tribunal Superior del Estado condenó a cadena perpetua a todas las partes implicadas en el asesinato de Arbery después de que el jurado emitiera veredictos de culpabilidad para los 3 participantes. Sin embargo, la condena de McMichael se distinguió de la de su vecino, Bryan, en virtud de que al dúo se le denegó cualquier posibilidad de libertad condicional. Apenas 3 meses después, un juez federal impuso una cadena perpetua adicional a Travis McMichael y Gregory McMichael, tras ser declarados culpables de varios cargos federales, entre ellos delitos de odio e intento de secuestro. Mientras tanto, a Bryan se le añadieron 25 años a su propia condena. Los fiscales federales pudieron demostrar que el asesinato de Armaud Arbery estuvo motivado por el racismo, mostrando a los miembros del jurado varios mensajes de texto y publicaciones en redes sociales en los que Travis McMichael y William Bryan utilizaban insultos racistas y hacían comentarios terribles sobre las personas de raza negra. Vecinos y compañeros de trabajo también testificaron contra el padre y el hijo, detallando cómo el dúo hacía bromas inusuales y tenía sentimientos negativos hacia las personas de raza negra. Tras la sentencia, Wanda Cooper Jameson, madre de Armaud Arbery, se desahogó en el tribunal. Aunque señaló firmemente a Travis como culpable, dijo que el asesino convicto se llevó a mi hijo pequeño, y añadió: «Siento cada disparo que se hizo todos los días».
mientras que Gregory McMichael y William Bryan se disculparon posteriormente ante la familia por su participación en el innecesario asesinato de Ahmaud Arbery. Travis McMichael no mostró ninguna emoción durante toda la sentencia y rechazó la oportunidad de dirigirse al tribunal. Peyton Gendron: no hay nada más doloroso que cuando la inocencia de la juventud se ve empañada por el racismo y empujada a hacer lo impensable. Así ocurrió cuando Peyton Gendron, de 18 años, irrumpió en un supermercado Tops Friendly Markets el 14 de mayo de 2022, en Buffalo, Nueva York, y abrió fuego contra compradores inocentes. El despiadado ataque causó 10 muertos, todos ellos negros asesinados, y 3 personas sufrieron heridas graves. Gendron se entregó posteriormente a los agentes de policía cuando llegaron al lugar de los hechos. Fue detenido y acusado de asesinato en primer grado. El tiroteo masivo dejó a toda la comunidad sumida en un dolor monumental, y los investigadores no tardaron en conocer más detalles espeluznantes de los brutales asesinatos. Descubrieron que Gendron había planeado la masacre durante varios meses, con 2 viajes previos a la tienda Tops, que se encuentra a 3 horas en coche de su casa de Conklin, Nueva York. Según los fiscales, utilizó los viajes como oportunidades de exploración para comprobar la disposición y también contar el número de personas de raza negra que frecuentaban la tienda. Tras su exitoso trabajo de reconocimiento, Gendron eligió ejecutar su misión mortal un sábado por la tarde, cuando estaba seguro de que la tienda estaría llena de compradores negros. Gendron sembró el terror en los corazones de sus víctimas cuando irrumpió en la tienda, ataviado con equipo táctico y chaleco antibalas, y portando un rifle AR-15 comprado legalmente, que había modificado de forma ilegal. El tiroteo masivo fue captado por una cámara de vigilancia del supermercado, y Gendron también retransmitió en directo partes del tiroteo en Twitch, utilizando una cámara de casco. Sin embargo, menos de 2 minutos después de comenzar la retransmisión en directo, el servicio la cerró. 5 días después del tiroteo masivo, Gendron se declaró formalmente inocente y el 28 de noviembre de 2022 volvió a declararse culpable de todos los cargos estatales que se le imputaban, incluidos asesinato, delitos de odio y terrorismo doméstico. Aunque la justicia estaba prácticamente confirmada para las familias de las víctimas, no hizo nada para reducir la atención mediática que rodeaba al tiroteo, y las emociones estaban a flor de piel antes de la sentencia, ya que los familiares de las víctimas pedían el máximo castigo para Peyton Gendron. El 15 de febrero de 2023, Peyton Gendron fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La juez Susan Egan, del Tribunal del Condado de Erie, le impuso cadena perpetua por cada una de las 10 víctimas y 25 años adicionales por cada una de las víctimas heridas del tiroteo del 14 de mayo de 2022. Antes de dictar sentencia, el tribunal escuchó las declaraciones de impacto de los familiares de las víctimas. Las declaraciones, muy emotivas, conmovieron hasta las lágrimas a muchos de los presentes, incluidos los Gendron. Sin embargo, la situación cambió cuando uno de los familiares de las víctimas se abalanzó sobre Gendron y tuvo que ser inmovilizado por varios agentes de policía. Cuando los familiares de las víctimas terminaron sus declaraciones, un lloroso Peyton Gendron pidió disculpas. Lamento mucho haber acabado con la vida de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento mis actos. Aquel día hice algo terrible. Disparé y maté a personas porque eran negras. Mirando atrás ahora, no puedo creer que lo hiciera. Los familiares de las víctimas, que esperaban oír las disculpas de Peyton Gendron, dijeron que no les interesaban, mientras que otros afirmaron que su arrepentimiento no cambia nada. Peyton Gendron, que ahora tiene 19 años, también deberá enfrentarse a cargos federales por sus crímenes. Jeremy Christian. Desde la misma creación de Estados Unidos, la intolerancia racial ha sido un fuego ardiente que ha amenazado la paz y la armonía continuas de las que disfruta este país tan singularmente diverso. La mayoría de las veces, los racistas están alimentados por una rabia y un odio internos hacia las personas de otro color o etnia que la suya. Y si no se controlan, estos sentimientos pueden estallar, a veces en arrebatos de ira, que podrían ser bastante asesinos. Esta es la razón por la que la mayoría de los asesinos racistas son detenidos fácilmente. La naturaleza impulsiva de sus crímenes siempre les roba la oportunidad de cubrir sus huellas. En 2017, Jeremy Christian mató a 2 hombres en un tren de cercanías en Portland, Oregon. Los asesinatos, por motivos racistas, fueron tan impulsivos que dejaron en ridículo el intento desesperado de Christian de darse a la fuga limpiamente unos instantes después.
El asesino convicto no llegó muy lejos antes de ser detenido por las fuerzas del orden y puesto bajo custodia. Entonces, ¿qué empujó a Jeremy Christian a cometer un doble homicidio ante la mirada de cientos de testigos? El 26 de mayo de 2017, Jeremy Christian subió a un tren ligero en Portland, donde rápidamente comenzó un ataque racista verbal no provocado contra dos adolescentes negras, una de las cuales llevaba un hijab. El diabólico ataque de Christian a las dos chicas llamó rápidamente la atención de varios otros pasajeros, cuyo intento de intervenir condujo a un breve enfrentamiento con el asesino convicto. En un fugaz momento de rabia violenta, Christian sacó un cuchillo y apuñaló a 3 hombres, matando a 2 de ellos. Taliesin Namkai Meche y Ricky Best murieron en el acto, mientras que Mika Fletcher sobrevivió a duras penas al cruel ataque, en el que Christian asestó 11 puñaladas en apenas unos segundos. Christian huyó del lugar, empuñando aún el arma homicida y amenazando a la multitud de personas congregadas fuera del tren. Cuando salió de la estación, las cámaras de seguridad captaron cómo Christian se alejaba sin ninguna preocupación. Fue detenido a pocas manzanas del lugar del crimen sin que se produjeran incidentes. Con varias personas presenciando el asesinato, el caso de Christian fue un paseo por el parque para los fiscales, pero no exento de dramatismo. Aparte de los 40 testigos que declararon contra Christian, se hicieron varias revelaciones condenatorias sobre el asesino convicto, incluidos sus delitos pasados y sus opiniones extremistas. También publicó varios materiales neonazis, antisemitas e insinuantes de violencia política en las redes sociales. Además, se describía a sí mismo como nacionalista blanco. Christian fue acusado de varios cargos, entre ellos asesinato, intento de asesinato, intimidación en segundo grado, posesión de un arma restringida y otro delito de odio cometido el día anterior al incidente del tren, en el que agredió a una mujer negra en el ojo con una botella de Gatorade. En febrero de 2020, un jurado declaró a Christian culpable de todos los cargos que se le imputaban. Su sentencia se dictó unos meses después, el 24 de junio de 2020, y la juez Cheryl Albrecht, del Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah, impuso a Christian cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, la juez dio a Christian la oportunidad de aceptar la responsabilidad por sus crímenes, pero él mantuvo que no se arrepentía de sus acciones, que según él fueron un acto de defensa propia. Un momento de frenesí se desató en el tribunal durante la declaración de impacto de la víctima, Demetria Hester. Mientras ella se dirigía directamente a Christian para reprocharle sus crímenes, él le soltó una agresiva diatriba verbal que concluyó amenazándola de muerte delante de todos. Los agentes tuvieron que esposar por la fuerza a Christian y sacarlo de la sala para evitar más incidentes. Christian observó a distancia cómo otras víctimas le llamaban monstruo y terrorista doméstico. Russell Courtier, la siguiente historia criminal, también tuvo lugar en Portland, Oregón, y es igual de cínica que la anterior. La única diferencia entre los dos asesinos racistas de Portland es que Russell Courtier está mucho más controlado que Jeremy Christian, y al final mostró un poco de remordimiento. De hecho, cualquiera que tenga esos estallidos incontrolados de ira, como el tipo de nuestra última historia, no tiene nada que hacer mezclándose con la gente normal de la calle. De todos modos, para hacernos una mayor idea del tipo de monstruo al que nos enfrentamos en Courtier, tendríamos que viajar a los acontecimientos del 10 de agosto de 2016. Mientras salía con su novia, Colleen Hunt, Russell Courtier se enzarzó en una acalorada discusión con Larnell Bruce Jr., afroamericano de 19 años, que rápidamente derivó en una brutal pelea a puñetazos a la salida de un 7-Eleven. Momentos después, una cámara de circuito cerrado de televisión captó a Bruce tratando desesperadamente de alejarse de Courtier, que iba al volante de un jeep y perseguía al adolescente. Finalmente, atropelló a Larnell Bruce Jr., acabando con la vida del adolescente de la manera más despreciable. Courtier fue detenido junto a su novia, Colleen Hunt, propietaria del jeep utilizado para matar a Bruce y que también iba en el asiento del copiloto animándole. Para cualquiera es casi imposible dar sentido a un crimen tan horrible sin que afecte negativamente a la propia cordura. Sin embargo, durante su juicio, los fiscales pudieron establecer que Russell Courtier formaba parte de una banda de presos supremacistas blancos llamada European Kindred. Llevaba una gorra de béisbol con el logotipo del grupo el día del asesinato y también lo tenía tatuado en la pierna. La sentencia de Russell Courtier fue bastante emotiva, ya que el juez permitió hablar a los familiares de Bruce, entre ellos su madre biológica, su padre y su madrastra. Christina Mines,
la madre biológica de Bruce, comenzó su declaración de impacto sobre la víctima, reprochando a Courtier que acabara con la vida de su hijo. Dicho: «Permitiste que el diablo te engañara y se llevara la vida de un espíritu joven tan hermoso, nos arrebataste esa vida». Ella continuó: «¿Por qué? ¿Puedes decirme por qué?». Mientras Courtier escuchaba el emotivo discurso de las minas, sus ojos se enrojecieron y lagrimearon. Aunque rechazó la oportunidad de dirigirse al tribunal y pedir disculpas a la familia de su víctima, era fácil ver que al menos sentía cierto remordimiento por sus actos. Sin embargo, la madrastra de Bruce, Natasha Bruce, no estaba de acuerdo y dijo que las lágrimas de Courtier no cambiaban lo que sentía por él. En sus palabras: «Siento que mucho de eso es para la cámara. Una persona que hace lo que hizo no me parece que tenga empatía ni remordimiento». La familia obtuvo cierto alivio cuando el juez condenó a Courtier a cadena perpetua. Para ellos, Courtier había causado mucho dolor a la familia, por lo que el castigo era merecido. Para las calles de Portland, Oregón, era un violento supremacista blanco menos del que preocuparse. Charles Newcomb, David Moran y Thomas Driver. Charles Newcomb, David Moran y Thomas Driver eran guardias de prisiones de Florida encargados de defender la ley, pero permitieron que su lealtad al KKK les llevara por un camino traicionero que acabó con ellos entre rejas. El trío no es el primer agente de la ley acusado de cometer delitos de motivación racista y no es probable que sea el último. Los exguardias de prisiones urdieron un plan para matar a un hombre afroamericano llamado Warren William, que había estado preso en la cárcel donde trabajaban. Según los fiscales, el ex recluso se había peleado con Thomas Driver y le había mordido. Los guardias de la prisión en desgracia creían que Williams estaba infectado de VIH y hepatitis, por lo que decidieron acabar con su vida. Puede sonar demasiado extremo, dado su delito, pero si algo hemos aprendido de esta lista es que el odio impide en gran medida la capacidad de una persona para razonar con normalidad. El plan consistía en secuestrarlo e inyectarle insulina antes de arrojar su cuerpo a un lago o río, para que pareciera que se había ahogado accidentalmente. El complot de 2015 para matar a Williams fue desvelado por el FBI, que se enteró de toda la operación a través de un informante infiltrado en el Ku Klux Klan. El informante confidencial se enteró de la trama cuando Newcomb, Moran y Driver trataron de reclutarlo para llevar a cabo el asesinato durante una reunión del KKK en 2014. Se dijo que Newcomb era el cerebro detrás de la trama, mientras que Moran y Driver confirmaron al informante que querían al ex recluso a 2 metros bajo tierra. En aquel momento, Moran y Driver eran funcionarios de prisiones estatales en activo en el centro médico y de recepción del Departamento de Prisiones en la zona rural del norte de Florida. Mientras tanto, Newcomb había sido despedido de su trabajo como funcionario de prisiones en 2013 tras no cumplir los requisitos de formación. Dada la magnitud e importancia del caso, la división de Jacksonville del FBI dirigió la investigación junto con la Fiscalía General. Contaron con la ayuda de otras fuerzas del orden, entre ellas las oficinas del sheriff de St. John's y Jacksonville. Los esfuerzos conjuntos de los organismos mencionados condujeron a la detención exitosa del trío en 2015, y 2 años más tarde, un jurado del Condado de Columbia declaró a Charles Newcomb y David Moran culpables de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Varios meses antes, Driver se declaró culpable de los mismos cargos y fue condenado a 4 años de prisión. Aunque no se ha fijado la fecha de la sentencia de Newcomb y Moran, actualmente están presos en las cárceles donde trabajaban. Mientras que Driver se apresuró a mostrar remordimiento por sus crímenes, Newcomb y Moran son desafiantes, y esto probablemente les hará pasar más tiempo entre rejas que Driver. Sin embargo, el mayor beneficiado de todo esto es Warren Williams, que no solo tuvo una segunda oportunidad en la vida, sino que también se salvó de una muerte segura. Harry Rogers. Nuestro último caso es otro buen ejemplo de cómo las inclinaciones racistas pueden empujar a la gente a llevar a cabo los actos de violencia más inimaginables contra personas inocentes, cuya única ofensa es el color de su piel. Al igual que varios de los nombres mencionados anteriormente, Harry Rogers odiaba a los negros y pretendía causarles daño. Era el presidente de la sección de Virginia del Ku Klux Klan y ansiaba desesperadamente un momento para grabar su nombre en los libros de historia, como varios miembros del KKK antes que él. Sin embargo, cometió el grave error de olvidar que ya no estábamos en la época en la que a los negros se les negaban, incluso los derechos humanos más básicos.
enfurecido por las protestas de Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, que se produjeron en todo Estados Unidos en 2020, Rogers sintió esa prisa por hacer algo despreciable. Mientras los manifestantes se reunían en el condado de Henrico el 7 de junio, Rogers condujo su camión a través del mar de personas negras con la intención última de dañar a tantos de ellos como fuera posible. Lo más chocante de este acto de violencia fue el hecho de que Rogers llevaba en el coche al hijo adolescente de su novia cuando embistió a los manifestantes. Aunque ninguno de los manifestantes sufrió heridas graves, Rogers consiguió atropellar a un hombre en un dedo del pie y golpeó 2 veces seguidas a una mujer. No satisfecho con lo que había hecho, Rogers se dirigió a otro lugar de protesta a unos 3 kilómetros de distancia, en Richmond, donde él y otros miembros del KKK vigilaron a otro grupo de manifestantes. Afortunadamente, no tuvo ocasión de llevar a cabo sus malvadas intenciones, ya que los agentes se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Poco antes de su detención, Rogers alardeó de sus actos en las redes sociales. En un vídeo en directo de Facebook que se reprodujo posteriormente durante su juicio, Rogers dijo con orgullo: "Este Chevrolet 2500 se subió al bordillo y atravesó la protesta. Es bastante gracioso si me preguntas". En agosto de 2020, Rogers fue declarado culpable de 6 delitos menores y condenado a 6 años de prisión. Aunque inicialmente apeló la decisión, cambió de opinión y decidió llegar a un acuerdo con los fiscales. En un intento por evitar ir a juicio, Henry Rogers se declaró culpable de menos cargos, incluidos 3 cargos de agresión con lesiones, un cargo de destrucción de propiedad de menos de $1,000 y un cargo de no detenerse tras un choque. En febrero de 2021, Rogers fue condenado a una pena modificada de 3 años y 8 meses de prisión. Curiosamente, Rogers no hizo las bravuconadas que mostró en su Facebook Live durante su sentencia. Estaba mucho más apagado e incluso dijo al tribunal que no tomó las decisiones correctas ese día. Para ver más contenidos como este, haz clic en los vídeos que aparecen ahora en tu pantalla.